Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy veremos cómo otro hombre que no es Jinshi le propone matrimonio a Mao Mao. Y obviamente a Mao Mao le llueven reclamos más tarde. Alerta de spoiler, veremos contenido de la novela ligera. Si no estás al día, continúa bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! En este punto de la historia, estando otra vez en la capital occidental, Jinshi ya ha invitado a Mao Mao a quedarse a dormir con él. Solo que ella se retiró de su habitación, y Suiren, en voz alta, ya reconoció que Mao Mao está en entrenamiento de etiqueta, lo que significa que Mao Mao se está preparando para ser la esposa de un hombre elegante, es decir, de Jinshi, de lo cual ella es muy consciente. También está el tema de la plaga de insectos, razón por la cual Jinshi le pidió al hermano de Lahan que viaje por toda la provincia de Ise para educar a las aldeas agrícolas en la técnica de campos llamada arado otoñal, y con esta medida prevenir la plaga de insectos o por lo menos amortiguar su impacto. El hermano de Lahan ya se había adelantado yendo a educar a las aldeas agrícolas, y durante un tiempo los días de Mao Mao fueron tranquilos. Ella se la pasó trabajando en los ingredientes medicinales de la consulta médica. El friki estratega Lakan también se presentó en el anexo donde estaba Mao Mao más de una vez. Ella había intentado tratar de evitarle a él y a los problemas que causaría, pero antes de que Mao Mao se diera cuenta, el curandero ya le estaba haciendo pasar y le invitaba a tomar el té. Mao Mao, exasperada, se agarró la cabeza con las manos. El único acontecimiento destacable fue que el pato de Basen empezó a poner huevos. Él se enfadó mucho cuando Mao Mao intentó comerse uno, insistiendo en que criaría el polluelo, pero como era un huevo sin fecundar, pues no habría polluelo. Mao Mao también se asustó un poco cuando vio a Gao Shun y a su esposa Tao Mei caminando del brazo por el patio. Mientras los miraba sorprendida, se preguntó si ellos se llevaban mejor de lo que ella creía, y en ese momento vio que los ojos del depredador de Tao Mei brillaron y empujó a su esposo Gao Shun de forma brusca, haciendo que él cayera en un charco. Tao Mei siguió caminando como si nada hubiera pasado. Ya había pasado un mes desde que el hermano de Lahan había partido de viaje. Mao Mao, por su parte, seguía inspeccionando la quemadura de Jinshi, pero cada vez le resultaba más difícil ignorar el deseo de arrancarle algo de piel del trasero. Ella quería ver sus nalgas en nombre de la ciencia. Jinshi recibió una carta del hermano de Lahan informando la situación en las aldeas agrícolas, pero no la había firmado con su nombre, y Mao Mao se preguntaba si algún día sabrían cómo se llamaba realmente. Jinshi, quien ya se había acostumbrado a llamar a Mao Mao por su nombre, y reconociendo que ya no estaba tan cargada de trabajo, le dijo que tal vez podría dedicarse a otras cosas. Jinshi pensando en algo más íntimo entre ellos, y Mao Mao, en lugar de captar la indirecta o fingiendo no hacerlo, le preguntó a Jinshi si podría ir a ayudar con la cosecha de trigo, ya que ella tenía curiosidad por si había crecido algo de cornezuelo, la cual es una especie de enfermedad en la que el trigo se vuelve negro. En pocas palabras, se vuelve tóxico para comer. Además, el cornezuelo podía utilizarse para provocar abortos y otros fines medicinales. Jinshi, que no parecía esperar esta respuesta, aceptó, diciéndole que iba a prepararle un carruaje para su viaje. Pero Mao Mao se le adelantó diciéndole que eso no era necesario, ya que el curandero le contó que Riku-son pronto iría a una inspección a una aldea, y Mao Mao quería viajar con él porque había cosas que quería preguntarle. Jinshi dudó por un momento, pero al final aceptó. Ya de camino hacia la aldea agrícola, también iban Chue, que acompañaba a Mao Mao a todas partes, y Basen, que también llevaba a su pato consigo. Durante el camino, Mao Mao le preguntó a Riku-son qué le había llevado a inspeccionar las aldeas agrícolas, y aunque Jinshi ya le había dado la respuesta indirectamente, quería escucharla de la boca de Riku-son. Él le dijo que había varias razones. La primera, porque Lahan, con quien Riku-son seguía en contacto, le dijo que si hubiera una plaga en Lee, probablemente vendría del norte o del granero del oeste. Cuando Riku-son fue enviado a la capital occidental, parte de su trabajo consistía en revisar la documentación referente a las cosechas, y así explicó que su segunda razón por la cual estaba ahí es porque las cifras de los informes no coincidían con las cantidades reales. Habían falsificado los datos de las cantidades reales de la producción. Y la tercera razón es que hace mucho tiempo él había escuchado que había una forma especial de cultivo, la cual ayudaría a disminuir el número de insectos plaga. Por eso Riku-son había ido a hablar con Nyan-sen sobre el arado de otoño. Riku-son conocía esta técnica porque su madre y su hermana mayor le habían hablado de ella. Él le sonreía amablemente a Mao Mao y también se dirigía hacia ella por su nombre. Esta forma tan familiar de hablarse hacía que Chue se sintiera intrigada.
Justo cuando llegaron a la aldea agrícola de Nianzhen, llegó un jinete a toda prisa que era uno de los guardias que asistían frecuentemente a Jinshi. Él traía un mensaje que el príncipe le había enviado a Mao Mao, que a su vez provenía del hermano de Lahan. Era un dibujo similar al que una niña profetisa le había dado a Mao Mao y a Jinshi en el pasado. En el papel estaba dibujada una línea que era el horizonte que se extendía ante ella, y había una mancha negra que simulaba a una nube oscura. El dibujo representaba que la plaga de insectos ya estaba aquí. Era un enjambre tan denso de bichos que parecían oscurecer el cielo. Aunque el cielo se veía azul y claro, Mao Mao ya sabía que los insectos estaban por llegar y avisó inmediatamente al jefe de la aldea para que reuniera a los campesinos. Los aldeanos solo se estaban riendo, nadie creía nada, y aunque el año pasado hubo bichos, nadie dimensionaba lo que estaba por ocurrir. Solo el viejo tuerto de Nianzhen estaba preocupado, ya que él sí había vivido una plaga de insectos tan terrible que la gente había recurrido al canibalismo. Viendo que los aldeanos no estaban muy convencidos, Rikuson empezó a negociar con ellos. Dejó caer una bolsa pesada sobre la mesa, lo que parecía que estaba llena de dinero, y les dijo que les compraría todo lo que pudieran reunir en los próximos 3 días de cosecha, pagándoselas al doble del precio del mercado. Esto motivó a todos a ponerse a trabajar. La plaga de insectos ya había empezado en otras partes de la provincia de Ise. Tenían que salvar todo el grano que pudieran de los voraces insectos, cosecharlo, meterlo dentro y asegurarse de que los almacenes estuvieran tan bien cerrados que no pudiera entrar ni un solo saltamontes. Aquí estaba el verdadero desafío, también porque tenían que evitar que se pudriera la cosecha. Por consejo de Nianzhen, se recogieron solamente las espigas para avanzar más rápido. Al segundo día ya se había recogido más de la mitad del grano. En este momento se demostró lo valioso de la fuerza de Basen. Él podía llevar un saco lleno de grano en cada mano como si no pesara nada. Pero Chue, su cuñada, se burlaba de él porque él no era capaz de hacer trabajo más delicado como reparaciones en la casa. Mao Mao le decía a Chue que sabía cómo salirse con la suya. Chue le respondió que incluso era buena motivando a su marido en las noches que él no estaba de humor. Mao Mao se dio cuenta de que su humor chusco de burdel caería muy bien con Chue. En ese momento todos miraron al cielo y vieron una pequeña nube negra más allá de las colinas. Escucharon el zumbido de los saltamontes que venían volando a toda prisa. Tenían que alertar a todos, así que Mao Mao agarró una olla y empezó a golpearla para llamar la atención de todos. Empezó a gritar: ¡Saltamontes! ¡Saltamontes! 2 por 1. Pague 1 y le regalo 100. ¡Llévele, llévele! ¡Aceptamos, fiado! Todos entraban en pánico ante tremendo ofertón y encendieron un fuego para quemar a los bichos. El desastre llegó cuando se había recogido el 70% de la cosecha. Se encendieron las antorchas, pero evitaron prender fuego dentro de las casas. La gente tenía que tener comida preparada. Todas las casas estaban rociadas con pesticida. Basen, con una red enorme, la balanceaba sobre su cabeza, llenándola al instante. Después la arrojaba contra el suelo, matando a los saltamontes que había atrapado. Nianzhen llevaba sobrecamisas y los demás aldeanos le imitaban. Rikuson iba de casa en casa, tranquilizando a los aldeanos que estaban en pánico. Era imposible abrir los ojos, y mucho menos caminar. Los bichos chocaban con la gente, la mordían y la desgarraban. Las personas no podían abrir la boca, todo lo que podían hacer era tapársela con trapos. Sus sobrecamisas se rasgaban y desgarraban, y el batir de las alas ahogaba cualquier otro sonido. Un zumbido lo abrumaba todo, de modo que era imposible distinguir lo que decían los demás. Pronto dejaron de escucharse incluso los gritos. Una casa estalló incendiándose porque alguien intentó prender fuego dentro. Basen reaccionó de inmediato pateando uno de los postes de la casa, la cual se derrumbó después. Habían perdido la noción del tiempo. Todos en la aldea temblaban ante los bichos. Mao Mao estaba muy alterada, agarrando desesperadamente todas las hierbas que podían ayudar para producir el pesticida. Ella mezclaba el pesticida y lo esparcía tan rápido como podía. Aunque el pesticida era bastante eficiente, nunca era suficiente porque había demasiados saltamontes. Los hambrientos insectos se comieron incluso las hierbas venenosas, mordían a la gente, mordisqueaban la ropa e incluso intentaban consumir los postes de las casas. Los insectos que habían caído al suelo empezaron a comerse unos a otros. Eran demasiados y eso los había vuelto locos. El cielo estaba oscuro por el enjambre. Mao Mao sintió como Rikuson le tocaba el hombro. Le dijo que por favor dejara de hacer el pesticida, ya que se estaba lastimando su mano. La mano derecha de Mao Mao estaba roja e hinchada. Rikuson le dijo que el desastre expulsaba al desastre, ya que en ese momento empezó a caer granizo. Un trozo de hielo golpeó a Mao Mao, y ella, que normalmente era escéptica, pensó que esto era un regalo del cielo. La lluvia de granizo se intensificó, cayendo sobre el enjambre y dañándolo. Pero también un gran trozo de hielo cayó sobre Mao Mao en la cabeza, haciendo que ella se desmayara durante un día entero.
Cuando Mao Mao despertó, ya se encontraba Lee Haku ahí. Chue estuvo pendiente de Mao Mao todo este tiempo cuidándola. Realmente había estado en muy mal estado, se había llevado a sí misma al límite. Mao Mao se olvidó de que solamente era humana. Le dijeron que no tenía por qué sentirse mal. Además, su pesticida, marca Gato, era muy fuerte. Era capaz de envenenar la tierra y funcionaba bastante bien. Lo habían diluido y ahora lo estaban utilizando para matar al resto de insectos. Lograron combatir al enjambre. Ayudó bastante la tormenta de granizo y que bajó la temperatura. Se salvó aproximadamente el 70% de un año de cosecha normal. Ahora Mao Mao era conocida como Doña Veneno. Niansen y el resto de aldeanos la buscaban para que preparara más veneno, haciendo alusión al pesticida. Doña Venenos le pasó la receta a los aldeanos para que ellos mismos prepararan el pesticida. Lee Haku ahora se encontraba ahí por orden de Jinshi. En la capital occidental también había aparecido un enjambre de saltamontes. Esto hizo que Jinshi casi se volviera loco de preocupación por Mao Mao, así que le ordenó a Lee Haku que fuera inmediatamente a la aldea agrícola en la que se encontraba Mao Mao. El viejo pedorro también se encontraba ahí, gritando «¿Dónde está mi Mao Mao?». Jinshi había logrado engañar a Lacan diciéndole que no se preocupara porque había enviado a Mao Mao a un lugar donde no había plaga. Era una enorme mentira, por supuesto, pero era algo conveniente. Jinshi logró engañar al sexto sentido del estratega friki porque había utilizado al curandero. En lugar de que el príncipe mismo hablara con el comandante Khan, Jinshi le explicó al viejo doctor lo que le pasaba a Mao Mao, y así el curandero se lo hizo saber al viejo pedorro. Como el curandero no iba a poner en duda la palabra del príncipe, asumió inmediatamente que lo que Jinshi había dicho era la verdad, y cuando Lacan habló con el curandero, percibió que no le mentía, y así fue como se tragó todo este engaño. Gracias a esto, el estratega organizó un escuadrón de exterminio de saltamontes que ayudó a controlar el caos en la ciudad. Mao Mao estaba algo preocupada por el hermano de Lahan, del cual no tenían noticias. Se preguntaba si seguiría vivo, y si no fuera así, le preocupaba qué nombre pondrían en su lápida. Lee Haku le contó cómo Jinshi había enviado avisos a cada aldea donde había estado el hermano de Lahan, de esa manera alertando a la población para que se prepararan para la plaga. Mao Mao preguntó por Rikuson, y fue Chue quien le preguntó si quería verlo. Mao Mao quería conocer la historia de Rikuson, ya que él parecía comprender en un nivel profundo cómo actuaría la gente en un estado de pánico. Chue siguió a Mao Mao para vigilarla. Encontraron a Rikuson hablando con los aldeanos, los cuales no podían aceptar la oferta de venderle el trigo al precio del doble del mercado, porque tenían que cuidar la cosecha que había quedado después de la plaga. Rikuson estaba contento por esto, porque en la bolsa no tenía dinero, sino piedras de go. Había engañado a los aldeanos para que se motivaran a trabajar en sus campos. Por haber sido ayudante de Lacan, estaba acostumbrado a traer esas piedras de go. Rikuson había demostrado ser un estafador de primera. Mao Mao le preguntó a Rikuson si ya había tenido experiencia tratando con este tipo de cosas. Él le contó su historia, le dijo que su casa había sido atacada por bandidos. Su madre y hermana mayor lo habían escondido donde no lo encontraran y luego las mataron delante de sus ojos. Su madre sabía que Rikuson habría gritado de rabia e intentado saltar sobre los asesinos, así que ella le puso una mordaza en la boca y lo ató de pies y manos. Rikuson, al estar inmovilizado, las vio morir, pero gracias a eso sobrevivió. Mao Mao solamente le respondió que gracias a que él sobrevivió, también sobrevivió este pueblo al que le había ayudado. Mao Mao pensaba que lo que había ocurrido en el pasado no era de su incumbencia, simplemente estaba agradecida por las experiencias de Rikuson, que ayudaron a salvar esta aldea, a la vez que reconocía que él tenía un valor fuera de lo común. Él era un hombre adulto, no un adolescente huraña, así que Mao Mao pensó que no había necesidad de colmarlo de compasión. Rikuson le dijo a Mao Mao que apreciaba sus palabras, y sonriendo le dijo que ellos se llevaban bastante bien, así que le preguntó directamente a Mao Mao si podría pedir su mano en matrimonio. Mao Mao inmediatamente respondió diciéndole que él bromeaba. Él le dijo, seguro, por supuesto, soltando una risita. Mao Mao estaba realmente sorprendida. No sabía si se había dado cuenta de que era de los que hacían ese tipo de bromas. Pero recordando el año pasado durante el banquete, cuando le invitó a bailar y le besó la mano, Mao Mao se limitó a pensar que tal vez esta era otra de sus facetas. Chue, que estaba atenta a la conversación, preguntó si la iban a excluir o si había un sitio más en su pequeño drama sentimental. Rikuson le dijo a Chue que ella ya era una mujer casada. Él sabía esto porque conocía a su esposo Barryu. Bueno, había escuchado hablar de él porque era famoso en ciertos círculos, al ser el hijo mayor del clan Ma. Chue estaba casada y además con un hijo, pero no parecía estar ni remotamente preocupada por su vástago. Además, su cuñada Ma Mei lo estaba cuidando por ella. Rikuson se despidió de ellas, diciendo que tenía que volver a ayudar con el tema de los saltamontes.
Lee Haku le dijo a Mao Mao que tenían que regresar a la ciudad, de lo contrario el viejo pedorro se daría cuenta del engaño. Cuando Mao Mao regresó a la capital occidental, la encontró en mal estado. Jinshi no tenía una olla a la mano para ir alertando a la población. El príncipe, debido a su posición y como estaban en tierra ajena, no podía hacer algo directamente, tenía que hacerlo a través de los funcionarios de la ciudad. En una plaza se estaban repartiendo alimentos, era congee de batatas, era de la enorme provisión que habían traído en los barcos. Lee Haku, Mao Mao y Chue fueron a informar a Jinshi de todo lo acontecido. Lee Haku fue el primero en retirarse, y el pato de Basen también iba de salida porque quería hacer popó. Si el pato se hacía dentro de los aposentos de Jinshi, Tao Mei lo iba a asar. Mao Mao estaba a punto de irse con ellos, pero Suiren le bloqueó la salida, así que no le quedó más remedio que dar media vuelta. Jinshi le preguntó si se encontraba bien de su cabeza, haciendo alusión del trozo de hielo que le había caído y la había dejado inconsciente. Mao Mao no estaba realmente segura, a veces una persona podía caer muerta de repente unos días después de recibir un golpe en la cabeza. Jinshi, preocupado, quería que ella se acostara, pero Mao Mao se negó diciendo que su hora llegaría cuando fuera el momento. Además, de momento, no había ningún médico que pudiera hacer algo realmente por ella. Jinshi también le preguntó qué le había pasado en su mano derecha, fijándose en sus vendajes. Ella lentamente respondió que eran cicatrices de un experimento. El molesto le dijo que pensaba que no usaba su mano dominante para eso. Se habían invertido los papeles. Jinshi era quien le dirigía una mirada de látigo azotador a Mao Mao, por cómo venía ella de descuidada. Mao Mao observaba cómo la mano de Jinshi se apretaba y se soltaba. Le parecía infantil y a la vez angustiosamente humano. Él la veía cansada y le dijo que debería volver a su habitación y descansar un rato. Y aunque Mao Mao estaba ansiosa por regresar a su habitación, había una cosa que quería saber. A simple vista parecía que Jinshi no había hecho nada con el enjambre, pero la realidad es que Jinshi había entregado las provisiones de batatas a la capital occidental, así que sería el gobernante Gyokuou quien recibiría la buena voluntad del pueblo por repartirlas. Todo el mérito se lo llevaría Gyokuou y no Jinshi, quien había hecho todo el trabajo. E incluso aunque fue Jinshi quien envió los mensajeros a las aldeas, si no ocurría nada, podían echarle la culpa al príncipe por intentar agitar al pueblo. Y si ocurría algo, todos verían que fue la capital occidental quien intentó ayudarlos. Básicamente, Gyokuou había utilizado a Jinshi para sus fines políticos y quedar bien. Todo esto le dolía mucho a Mao Mao, pero también a todos los demás presentes. Mao Mao solamente apretaba los puños de puro coraje. Aunque Gyokuou fuera el hermano mayor de la emperatriz Gyokuyou, Mao Mao tenía la sensación de que nunca iba a llegar a caerle muy bien. Todo por estar aprovechándose de Jinshi. Además, Mao Mao observaba cómo Jinshi estaba completamente agotado. Necesitaba dormir y pronto. Ella estaba a punto de poner fin a la conversación cuando de repente Suiren le dijo a Basen que su pato estaba armando un alboroto afuera junto con el búho. Viendo como Tao Mei no apreciaba a esas aves, Suiren le dijo que fuera a echar un vistazo. Así fue como Tao Mei tuvo que ceder e irse de los aposentos de Jinshi. Basen, preocupado por su pato, también se fue. Suiren también le dijo a Chue si podría ayudarle a preparar la cena. Chue, de forma teatral, le dijo que sí. Todos cooperaron para dejar a Jinshi y a Mao Mao solos. Incluso Suiren le guiñó un ojo a Mao Mao. Hasta Gao Shun, sin decir ninguna palabra, simplemente se retiró. Mao Mao solamente se les quedó viendo, entendía lo que pasaba. Una vez que estuvieron los dos solos en la habitación, Mao Mao, preocupada, le decía a Jinshi que se estaba exigiendo demasiado. Tenía mucha presión encima y como ser humano también tenía un límite. Su salud podría verse muy afectada por el trabajo, generando que Jinshi se arruine. El príncipe se quedó callado un momento y le dijo a Mao Mao si no era para eso para lo que servía un boticario, para hacer que las personas se mejoren. Ella le respondió que sí, en cierto modo, y se ofreció a prepararle un baño de hierbas. Jinshi le dijo que no mientras extendía su mano hacia ella. Mao Mao se quedó mirándola, pensando que su mano era bastante grande y sus dedos largos, quizás para agarrarla mejor. Jinshi colocó su mano sobre la cabeza de Mao Mao y le revolvió el cabello como si estuviera acariciando a un perrito. Ella se arregló el cabello despeinado, algo molesta porque no se había podido bañar en varios días. Sentía su cabello espeso y grasiento. Le incomodaba la idea de que Jinshi la hubiera acariciado en ese estado. Él, con la cabeza alta, sentía que no había hecho nada malo, diciéndole a Mao Mao que al acariciar su cabello se sentía mejor. Así él no llegaría pronto a su límite. Mao Mao, de forma inocente, le dijo a Jinshi que había mejores formas de sentirse mejor. Jinshi, de forma
forma coqueta y picarona, le preguntó a Mao Mao si eso era una invitación a utilizar esas formas. Ninguno de los dos dijo nada porque ambos estaban pensando en cosas cochinopuercosas. Y en ese momento Mao Mao retrocedió medio paso y cruzó los brazos en forma de X. Jinshi, que no pensaba ceder en su coqueteo, le dijo que le hablara de esas mejores formas. Pero ella lo interrumpió diciéndole que ya había informado todo lo que le tenía que informar. Y de forma hábil se escapó de su habitación. Ya estando sola, Mao Mao recordó que Jinshi era muy directo con ella. Solo que últimamente había sido acomedido con Mao Mao. Ella empezó a caminar con la esperanza de despejar su cabeza cuando de repente se encontró con un búho, un pato, Basen y por alguna razón una cabra correteando fuera, la cual pertenecía a Chue. Estaban convirtiendo el lugar en una granja y recordando el consejo que ella misma le dio a Jinshi, iba a irse a descansar un rato. Días después, Mao Mao reconocía que, aunque Yoku-Oh no le caía bien, era un buen político que hacía lo mejor para su pueblo, demostrando su poder y autoridad para hacer todo lo que estuviera en sus manos sin dudar, y deseaba que Jinshi también ejerciera su enorme poder como hermano menor imperial, pero él se contenía mucho, y estando en la capital occidental, el príncipe estaba muy limitado. Jinshi no era un hombre apegado a su poder, y aunque a veces actuaba como un hombre con autoridad, la única vez que él había realmente utilizado su influencia y estatus como miembro imperial fue durante la rebelión del clan Shi, donde había movilizado a todo un ejército para ir a salvarla. De ahí en fuera, aunque Jinshi había empezado a cumplir con sus deberes imperiales, había estado absorto en bastante trabajo, pero no se hacía más visible ante el público. De hecho, casi ni siquiera había utilizado su belleza para imponer, ya que no deseaba llamar la atención de muchas pretendientes que querían convertirse en su esposa. Y mientras Mao Mao pensaba en las pretendientes de Jinshi, ella recordó la supuesta broma de Rikuson cuando le propuso matrimonio. Y cuando confirmó que Chue le había contado esto a Jinshi, Mao Mao temía los reclamos y celos del príncipe. Chue le dijo a Mao Mao que si las palabras de Rikuson solo eran una broma, no pasaba nada, pero Mao Mao sabía que Jinshi se iba a tomar esto en serio y tendría problemas con él, imaginándoselo molesto con la situación. Más tarde tuvo que asistir con Tianyu a realizar una cirugía a la nieta de Yoku-Oh, una niña que tenía una obstrucción abdominal. Era de noche cuando regresaron de atender a la niña, y Mao Mao, que ni siquiera había cenado, fue convocada por Jinshi a sus aposentos. Al llegar, vio el montón de trabajo acumulado en su escritorio. Simplemente era demasiado para él. Hasta Suiren le dijo a Mao Mao que ella debía decirle algo al respecto al príncipe. Pero luego Suiren se quedó callada, deseándole buena suerte, sonriendo y palmeando su hombro. Mao Mao pronto descubrió la razón de la actitud de Suiren cuando vio a Jinshi salir del dormitorio. Atrás le seguía Chue, quien le sacaba la lengua a Mao Mao, y Gao Shun, que se había llevado una mano a la frente, como diciéndole a Mao Mao: "La que te espera, mija, el Jinshi anda que no lo calienta ni el sol". Y en efecto, Jinshi estaba de muy mal humor, diciéndole a Mao Mao que Chue ya le había contado todo y reclamándole a Mao Mao que se veía que ella y ese tal Rikuson parecían estar muy unidos. Mao Mao ya se esperaba esta reacción. Le dijo a Jinshi que esto no era así, y Jinshi celoso le dijo: "Ah, ¿sí?", preguntándole por qué estaba tan empeñada en ir con él específicamente a la aldea agrícola. Mao Mao respondió que porque un carruaje era más barato que dos, y pensó que sería útil si pudieran compartir información entre ellos. Jinshi no estaba contento con esta respuesta. Mao Mao tenía ganas de irse, diciéndole si podían continuar con la conversación al día siguiente. Pero en ese momento, Mao Mao solamente sintió el duro cuerpo de Jinshi chocando contra el de ella. Él se había levantado de su asiento y estaba de pie frente a ella. El príncipe, molesto y celoso, le dijo a Mao Mao que aunque ella afirmara no ser cercana a Rikuson, él le había propuesto matrimonio recientemente. Quería que le explicara cómo era posible este suceso. Mao Mao, estoica, le dijo que había sido una broma. Jinshi, molesto, le preguntó si se decían esas cosas en broma. Mao Mao le respondió que tal vez era una cortesía social, como cuando Lee Haku le había dado una horquilla de consolación en la fiesta del té hace años, recordando cómo Jinshi también se había molestado en aquella ocasión. Mao Mao confiaba en que si era sincera con él, no había problemas, aunque tenía que reconocer que ella misma se había sorprendido con esa supuesta broma. Rikuson era un hombre mayor que ella por una década, además de su experiencia, pero Mao Mao no quiso pensar mucho en esto, así que ella intentó cambiar el tema de conversación, resuelta a evitar el tema de Rikuson en el futuro para evitar problemas con Jinshi. Hablaron de Yoku-Oh y la cirugía de su nieta. Mao Mao, mientras tanto, buscaba una oportunidad para escapar de ahí, y en eso, para su disgusto, apareció el viejo pedorro, distrayendo a todos porque quería jugar una partida de shogi, y por el momento Mao Mao se salió con la suya.
Bellezas, esto que vimos es parte del volumen 10 y 11 de la novela ligera, pero en la novela web, en el capítulo 35 del volumen 9, esta misma escena tiene un desarrollo diferente. Después de que Mao Mao le dice que la propuesta de Rikuson era una cortesía social similar a la de Lihaku cuando le dio la horquilla hace tiempo, Jinshi, que ya estaba parado frente a Mao Mao, miraba a su alrededor, y aunque Suiren y el resto estaban en sus aposentos, en ese espacio donde hablaba con Mao Mao solamente estaban ellos dos. Los demás no estaban a la vista ni serían vistos por ellos si no se movían de ahí. Jinshi quería que todos se fueran y quedarse a solas con Mao Mao, pero debido a las circunstancias, en ese momento no era tan sencillo hacer esa petición. Ellos dos estaban en silencio y Jinshi no sabía qué decirle a Mao Mao. Ella estaba a punto de preguntar si podía irse, cuando sintió cómo Jinshi la tomaba de su mano izquierda, entrelazando sus dedos con los suyos levantando su mano. Mao Mao sintió cómo se aceleró su corazón, notando cada detalle de la mano de Jinshi, como que sus uñas estaban bien cuidadas, pero tenía callos duros en las palmas. Eran las manos de un guerrero que sabía manejar la espada y estaba dispuesto a defenderla cuando hiciera falta. Estuvieron un tiempo así, tomados de la mano, al punto de que empezaron a sentirse sudadas. Estaban bastante cerca, y antes de que ocurriera algo entre ellos, Mao Mao le preguntó a Jinshi qué estaba haciendo. Él le respondió que era un poco de reabastecimiento entre ellos. Era como si Jinshi quisiera decirle a Mao Mao que era bueno volver a llenarse el uno del otro, conectando y sintiéndose cerca con ese suave toque entre ellos. Mao Mao volvió a repetir las palabras reabastecimiento en forma de pregunta, y Jinshi le dijo que sí. Últimamente habían estado tan ocupados en el trabajo que habían sido días cansados. Ese contacto era como reabastecerse de energía. Él finalmente soltó su mano. Mao Mao regresó a ver el escritorio de Jinshi con mucho trabajo aún por terminar, recordando cómo Gyoku-oh se llevaría todo el crédito del trabajo que Jinshi hacía. Le preguntó a Jinshi si no se sentía frustrado por esto. Suiren sonrió y Taomei y Chue asintieron ante sus palabras. A Jinshi esto no le importaba, él no pensaba en destacar, sino que los ciudadanos fueran ayudados. Para el príncipe esto era suficiente. A él no le importaba cuántas personas lo reconocieran, lo más importante para él era quién se había dado cuenta de su esfuerzo. Jinshi miraba fijamente a Mao Mao mientras decía esto. Ella se retiró de la habitación y las asistentes de Jinshi la miraban de forma seca. Después de salir de la habitación, Mao Mao se apoyó en la puerta y se miró las palmas de las manos, recordando la sensación de la mano de Jinshi sosteniéndola. Mao Mao se sintió apenada porque había ojos que la habían observado. ¿Cómo ven, bellezas? ¿Qué opinan ustedes de lo que pasó con Rikuson? Y sobre todo, ¿qué opinan de las diferentes reacciones entre la novela ligera y la novela web? A mí me habría gustado que el editor de la novela ligera hubiera agregado también esta interacción que vemos en la novela web. Pero bueno, a final del día, la autora con el editor tienen la última palabra. Quiero agradecer a Mari Ana Cardoso de Ramos 6463. Quien en un comentario me hizo esta observación. Y es que en la novela ligera, aunque todos ya conocemos cómo es Jinshi, no le dan mucha importancia a la reacción de celos de parte de él, haciendo que esto se sienta un poco raro. Pero en la novela web, la autora sí mostró realmente cómo habría reaccionado Jinshi. Muchas gracias por sus aportaciones, bellezas. De igual modo, aunque en otros videos ya les he compartido mis fuentes de información, aquí se las vuelvo a dejar otra vez. Las novelas ligeras las pueden encontrar en la página de Ralebon. También hay otros fans que están traduciendo la novela, como la página de Shikarito, y recientemente encontré el blog de Ajiangi, donde está traduciendo desde el japonés al español el volumen 15 y otros fragmentos. Vayan también a darle apoyo a su página de Facebook, y la novela web también la pueden encontrar en la página de bluephoenixtranslations.com. También les invito a seguirme en la página de Facebook y darle amor. Ahí les comparto las imágenes que encuentro y también los links de los diferentes autores. Aquí también les pongo una lista de páginas de autores y diversas fuentes de imágenes de Kusurilla. Vamos a darle apoyo a estos creadores que nos deleitan la vida con su arte. También pueden encontrar los links y más información aquí en la cajita de descripción del video. Les invito a suscribirse al canal y a darle like al video, esto me ayuda bastante. Y de verdad, bellezas ninfas celestiales, les agradezco mucho todo su apoyo. Recuerden checar las listas de reproducción donde están los videos sobre Jinshi y Mao Mao, como más contenido sobre la obra de los diarios de la boticaria. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en otro video. ¡Sayonara!